Muy bien, bueno, pues saludarles nuevamente a todos, agradecerles que esta mañana pues, nos estamos reuniendo. Se invitó a servidores públicos del gobierno municipal de Tizayuca a participar de esta primera actividad en el marco de algo que nosotros hemos denominado jornada rumbo a la internacionalización del municipio de Tizayuca. La coordinación que tengo a mi cargo, que tiene como responsabilidad asegurarse de un proceso de implementación, de territorialización de los objetivos del desarrollo sostenible, pues tiene como propósito entre sus tareas encaminar, digamos, y coordinar los esfuerzos para un proceso de internacionalización de ciudad. Entonces, esta es una primera actividad, esperemos que de una serie de actividades en modalidad virtual o presencial, con especialistas como nuestra ponente que ya se encuentra con nosotros, la licenciada Bessy Rocío Cerón Tobar, a quien, bueno, agradecemos esta mañana su participación. Antes de presentar y de leer algunos aspectos de su currículum de la licenciada, permítanme poner en contexto un poco este tema de la internacionalización. Como ustedes tienen de conocimiento, pues hay nuevos retos que las ciudades necesariamente tienen que atender para el beneficio de sus ciudadanos. Hay temas como cambio climático, desarrollo urbano. Muy recientemente, por ejemplo, se encuentra sobre la mesa de discusión un tema como el Acuerdo de Escazú, que les comparto porque me da mucha alegría. El día de hoy, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, va a presentar ya de forma oficial, digamos, una estrategia nacional para la implementación del Acuerdo de Escazú. Entonces, tarde o temprano, así como ocurrió con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, otros instrumentos a nivel global, que son recomendaciones de la comunidad internacional, pues se tendrán que atender también en los gobiernos subnacionales. De ahí la importancia de que municipios con las características de Tizayuca, pues fortalezcan, digamos, sus capacidades institucionales, estén capacitados, pues que son muy novedosos, muy innovadores. Estamos, de hecho, en este momento muy cerca de la Secretaría de Relaciones Exteriores, estamos aquí en la Ciudad de México, desde aquí vamos a llevar a cabo esta actividad y en un momento más el Gobierno de México va a presentar este asunto del Acuerdo de Escazú. Entonces, pues como se pueden dar cuenta, necesitamos en el municipio de Tizayuca entrar a esta dinámica donde todos los servidores públicos no solamente estemos enterados de estos temas, sino que hagamos el esfuerzo por llevar a cabo algún proceso de implementación en alguna de sus fases. El día de hoy, pues agradezco mucho que la licenciada Bessy nos vaya a introducir a un tema tan particular como la innovación pública, que esperemos que sea del provecho de todos ustedes. Quisiera yo referir que la diplomacia local, pues, refiere a las actividades internacionales de los gobiernos locales. Se torna, entonces, en una herramienta que puede complementar una política exterior de Estado y un medio para generar mayores capacidades y desarrollo en el ámbito local. Actualmente, los gobiernos locales son actores que deben de protagonizar la era de la globalidad. Por lo tanto, la internacionalización de los gobiernos locales se está dando entonces de forma paralela al fortalecimiento de una sociedad civil globalizada, además de que se está dando respuesta natural pues, a los retos que, como yo decía, pues hoy enfrentan los gobiernos locales debido a estas políticas de descentralización e integración regional. Bueno, ahora sí, vamos a darle la más cordial de las bienvenidas a nuestra conferencista. El día de hoy, la licenciada Bessy Rocío Cerón. Ella es regidora independiente del Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tlaxcoapan.
de Hidalgo. Y bueno, pues le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación de obsequiarnos pues sus conocimientos. En este caso, el tema que corresponde es innovación pública y participación, una experiencia desde la internacionalización. En la breve reseña de la licenciada Bessie Cerón, bueno, pues ella desde hace 12 años se dedica precisamente a generar iniciativas y proyectos y programas que promuevan el derecho humano a la participación ciudadana, que desde luego pues habilitan las capacidades de la comunidad, el sector público y privado, para generar innovación abierta y transformación social. Su actual área de interés es precisamente la innovación democrática, la transparencia municipal del algo también relacionados al desarrollo urbano. Su causa es ciudadanizar el poder. Y como refería, bueno, ella actualmente es regidora en el municipio de Tlaxcoapan. Su trayectoria es muy amplia. Yo quisiera a lo mejor destacar y de forma muy particular, porque obviamente este es un tema que nos interesa mucho en Tizayuca, pues es que ella estuvo a cargo de un proceso de socialización muy importante precisamente en la jefatura de la oficina de la presidencia hace algunos años, justo en el momento en que llega la agenda, pues como esta herramienta que se tenía que descargar, digamos, a los municipios. Entonces, la licenciada Bessie, pues tiene experiencia y conocimientos también en los ODS. Licenciada, pues ya sin más para de tiempo y que usted pueda desarrollar. Luego la vamos a subir posteriormente a nuestras plataformas, pues para que pueda ser consultada como pues un material didáctico, inclusive. Entonces, si se pierden de algún punto hoy, esto se va a poder consultar. También comentarles rápidamente que les estoy pasando en el canal del chat de esta sesión un link. Si ustedes no se registraron, les pedimos de favor que esta es la oportunidad para que podamos tener el registro de su nombre completo y poder ir generando una lista que nos permita hacia el final del año poder generar una constancia en este tema de la internacionalización. Pues muchas gracias, muy buenos días a todos y adelante, licenciada Bessie. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado maestro, y mucho gusto con todos ustedes que el día de hoy nos reunimos por aquí. Espero que lo que pueda yo comentarles les sea útil o interesante de algún modo. Decirles que estoy muy entusiasmada porque, como bien lo comentaba el maestro Erwin, yo participé también en un proceso de para obtener una representación por la alcaldía de mi municipio, Tlaxcoapan, hace algunos años, dos. Y, y bueno, ese proceso nos llevó también a hacer algunos ejercicios de democracia participativa en la región. em, y ahora que conozco el trabajo de Tizayuca, que está pues liderado, si bien en términos de los objetivos de desarrollo sostenible, pero también bajo un esquema de gobierno abierto, ¿no? De ciudad abierta, a mí me parece que hay muchas coincidencias, lo cual me da mucha esperanza al respecto de la política que se puede desarrollar con personas pues con voluntad y con capacidades, ¿no? Entonces, agradecer este espacio y pues que sea un espacio para compartir, ¿no? En efecto, el día de hoy les quiero platicar un poco de lo que hemos realizado en torno a experiencias de innovación pública y participativa a lo largo de estos 12 años. Escogí algunos ejemplos y espero que les interesen. Básicamente quisiera partir de una reflexión que pues ya se ha vuelto un lugar común, pero no por eso la quise dejar de lado. Em, Hablando de que justamente en esa transición que nos tocó participar en la candidatura independiente, nos encontramos con un mundo que estaba cambiando
más evidentemente que nunca, y es porque estuvimos dentro de una pandemia, ¿no? Esta reciente pandemia que tuvo un impacto en muchos ámbitos, también tuvo un impacto en el diseño de las ciudades. Y esto, digamos que en medio de esta gran crisis también generó cierta esperanza, ¿no? De repente en distintos países, sobre todo de la Unión Europea, se agruparon académicos, urbanistas, internacionalistas y comenzaron a plantear, bueno, ¿cómo podemos de esta crisis generar nuevas alternativas para vivir la ciudad o para desarrollar nuevos derechos colectivos, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues definitivamente las ciudades post-COVID-19 son ya distintas. Ajá, porque se generaron nuevas concepciones de la ciudad y de lo público. El COVID-19 alteró también la forma en que se entienden las ciudades, la contaminación ambiental, las formas de interacción que tenemos a distancia, no solamente porque tuvimos que tener una sana distancia con las familias, sino también porque las empresas hicieron lo que no habían querido hacer, comenzar a tener trabajos colaborativos, pero desde la casa, ¿no? Home office. Y también la resiliencia urbana comenzó a plantearse desde otras perspectivas, con nuevos significados. Pensamos en las prioridades de la inversión pública, ¿no? En el caso municipalista, estas direcciones de salud que muchas veces habían permanecido acotadas, de repente cobraron una relevancia importante y eso nos cuestionó también no solo las formas de vivir la ciudad, sino la forma de gobernarla o co-gobernarla, ¿no? Y de entender también a partir de la necesidad de hacer una recuperación económica, pues nuevas alternativas, ¿no? Se volvieron también evidentes ciertas redes o movimientos nacionales e internacionales, como por ejemplo el movimiento de las empresas B y de las ciudades B, donde se pugna por una economía que deje de ser sustractiva para que pues podamos no solo ir avanzando hacia los objetivos de desarrollo sostenible y la nueva agenda urbana, sino también pues porque se hizo evidente que básicamente nos estamos acabando el mundo. Y en ese sentido lo retomo porque creo que como todo lo que comienza a normalizarse, de pronto se nos olvidan las lecciones aprendidas, ¿no? Y entonces aquí rescato algunas lecciones que considero que no nos podemos permitir olvidar. La primera es que nos dimos cuenta de manera muy evidente que nuestras fuentes de energía, transporte, agua, basados en sistemas de extracción perpetua, pues nos han llevado a una inminente crisis climática y ecológica. La segunda, que la emergencia sanitaria global evidenció la urgencia de respuestas de ayuda mutua, ajá, en procesos colaborativos. Es decir, que de manera, digamos, orgánica, comenzamos a organizarnos para procesos colaborativos, ¿no? Como experiencia les puedo contar que justo en esa época había muchas demandas sociales, digamos, y dado que estábamos en un proceso político, electoral, pues yo me sentía con este compromiso de poder atenderlas. Sin embargo, tenía muy pocos recursos, dado que era una candidatura independiente. Así que los procesos colaborativos fueron la alternativa para poder asumirlos, ¿no? Generamos un proyecto que se llama El Colaboratorio, que justamente es un proyecto de iniciativas ciudadanas en donde a partir de problematizar lo público, lo podemos solucionar en comunidad, ¿no? Y bueno, aquí también nos damos cuenta de la importancia de fortalecer los bienes comunes. Pero ¿cómo se fortalecen los bienes comunes? Pues a partir de que los visibilizamos y los articulamos, ¿no? Esto a mí me parece un tema muy importante en el estado de Hidalgo. Yo les estoy
compartiendo esta presentación desde una localidad que se llama Doshey. Espero que alguno lo conozca, si no, aquí son siempre bienvenidos y bienvenidas. Doshey es parte del municipio de Tlaxcoapan, pero también parte del Valle del Mezquital, ¿no? Somos distintas regiones del estado, pero compartimos algunas cosas. En el caso del Valle del Mezquital, siempre hemos sido de manera histórica una región que se ha caracterizado en las evaluaciones sobre desarrollo como una región con muchos polígonos de alta marginalidad. Y eso a veces no nos ha permitido ver que hay riquezas escondidas en lo humano, en lo intelectual y en lo creativo. Y esa invisibilización de esas riquezas muchas veces no nos permiten ir hacia lo que han desarrollado nobles en economía como la teoría de las capacidades, ¿no? En la medida que nosotros invisibilizamos nuestros propios recursos, no podemos avanzar hacia la erradicación de la pobreza, por ejemplo, ¿no? Entonces, de aquí la importancia de fortalecer los bienes comunes a partir de visibilizarlos y articularlos. Y reconocer que no solo somos espacios de los márgenes, ¿no? O entender que quizás sí lo somos en términos, digamos, cuantitativos, pero que de los márgenes surgen estos personajes de la resistencia que son capaces de mirar perspectivas distintas y a partir de ahí encontrar soluciones nuevas a los problemas comunes, ¿no? Es por eso que a mí me gusta decir que yo soy una innovadora de los márgenes, pero lo comentaré más adelante. Y bueno, otra de las cosas es que también aprendimos que podíamos reconstruirnos bajo nacientes paradigmas de ciudad, ¿no? Que es un poco lo que les comentaba, ¿no? Cómo de repente los urbanistas se unen y generan un manifiesto en la Unión Europea y dicen, bueno, ¿cómo queremos que sean las ciudades, ¿no? Por ejemplo, se empiezan a cuestionar por qué desde hace mucho tiempo estamos diseñando ciudades para los autos y no para las personas, ¿no? Y a partir de ahí generan un manifiesto que después rescata una alcaldesa y empieza a plantearlo como parte de su nueva perspectiva de desarrollo de la ciudad, ¿no? Y bueno, por último, que el gobierno también necesita una reconstrucción o una transformación, ¿no? Que la democracia misma necesita la construcción de un nuevo poder, que es el poder participativo, ¿no? Porque la democracia y el gobierno abierto y el poder participativo y la innovación están estrechamente vinculadas. Y bueno, todo esto que les digo, pues nos lleva a la construcción de esta nueva visión de las ciudades, de entender que las ciudades pues son un territorio muy importante que antes estaba pues también un poco relegado, digamos, de los planteamientos internacionales, ¿no? Antes se pensaba que los planteamientos internacionales solamente le competían a los estados, pero pronto se fueron los procesos históricos nos fueron dando cuenta de que esto no es así y que es muy importante que las ciudades, que es donde vivimos, que es donde nos conocemos y donde conocemos el territorio, donde sabemos nuestras necesidades y prioridades, pues comiencen a generar espacios como espacios de reflexión, espacios de diagnóstico, espacios de colaboración, para que también hagamos pues un análisis más certero, con menos puntos ciegos, sobre las posibilidades pues de cómo resolver los problemas más urgentes y cómo ir hacia la consecución de los objetivos que se han planteado las naciones, ¿no? Y en ese sentido, pues hay una urgencia, o más bien se visibiliza también en esta pandemia la urgencia de cumplir con la agenda global, ¿no? Se hace más evidente y se potencia el significado de lo local, ¿no? Que como ustedes saben es pues este vínculo entre lo local y lo global, ¿no?
porque en un mundo globalizado, las ciudades y áreas metropolitanas son de facto actores internacionales, ¿no? Sin, aún sin el reconocimiento, digamos, público, ya lo somos y ya actuamos dentro de un mundo global. Por lo tanto, las decisiones que se toman en los estados y en las cumbres, en donde los estados se reúnen para firmar pactos, ¿no? Como el pacto que hace, el tratado que hace unos minutos mencionaba el maestro Erwin, de alguna manera nos involucra, ¿no? Y basta, y poniendo un poco ese ejemplo, el tratado al que se refiere tiene que ver con el derecho de todos los ciudadanos a, de entrada, conocer la verdad sobre las implicaciones medioambientales en nuestro territorio, ¿no? Y pareciera que y es un gran logro por muchas circunstancias. Una de ellas es porque esto fue resultado también de la participación ciudadana, ¿no? O sea, de las organizaciones sociales o de la sociedad civil organizada que fue impulsando tras necesidades locales, pues ciertos temas importantes, ¿no? Y de repente uno pensaría que son temas que pasan en otros países, en otras latitudes, pero por ejemplo, esta buena noticia que nos comentaba el maestro Erwin tiene absolutamente que ver, por ejemplo, con algo que pasó hace no más de un año en Atitalaquia, en donde la sociedad civil organizada, tras digamos, tomar un terreno en donde se estaba realizando un proyecto para un basurero intermunicipal. Ajá. Empezaron ellos a tener algunas agresiones que culminaron en el fallecimiento de un hombre, que finalmente es el fallecimiento de un hombre que estaba haciendo actividades cívicas, políticas, en defensa de su territorio y del medio ambiente del territorio, ¿no? Y sin embargo, digamos, estas implicaciones en realidad no tuvieron aparentemente, vaya, ninguna justicia, como no hemos tenido justicia ambiental o medioambiental, pues por muchas décadas, ¿no? Yo tengo 38 años y cuando yo nací ya los ríos estaban contaminados y la gente estaba muriendo de cáncer. Entonces, estas que son cosas que nos tocan directamente a nosotros, realmente son las cosas que se discuten en la agenda global, ¿no? En la agenda internacional, y por eso es que nosotros deberíamos tener un lugar en la mesa donde se toman esas decisiones, ¿no? Y la municipalidad, de alguna manera, pues es quien puede abrir estos esquemas a través, pues, de muchos procesos y mecanismos participativos. Y como decía, finalmente, quien no reconoce los ODS y la nueva agenda urbana como la ruta que nos vincula y nos guía, seguramente estará perdido en la consecución de sus objetivos, ¿no? Carlos Estrada dice que estamos en un cambio de era, que está acabando la era del tener y entrando a una era más enfocada al conocimiento y a expandir el ser. Kropotkin nos mencionaba la ayuda como una alternativa civilizadora y ahora Stiglitz lo reafirma. La manera de subsistir en este debacle que al parecer nos viene es colaborar, ¿no? Me parece maravilloso, me parece, de repente parece una idea un poco pesimista, ¿no? Porque dice este debacle que nos viene, ¿no? Pero lo primero es entender que esto está pasando y lo segundo es entender que hay esperanza y que la esperanza de la humanidad siempre ha estado en procesos colaborativos. Eh, Recuerdo, y perdón que les cuente esta pequeña anécdota, pero en la maestría de Administración Pública, recuerdo alguna vez que una maestra nos dejó leer un libro que hablaba de las leyes del poder y te mostraba cómo los actos individuales
te hacían ir hacia la consecución del poder político como normalmente lo conocemos. Cuando yo lo leí, honestamente me escandalicé muchísimo porque me di cuenta que todas y cada una de esas leyes, como digo, llevaban a actos individualistas que pasaban por encima de los otros. Y, y me pareció muy interesante que me lo dejaran desde la maestría de Administración Pública. Comencé a investigar sobre este libro y pronto me di cuenta que este libro era muy socorrido, sobre todo entre personas que estaban presas, y eso me voló la cabeza. Y me pregunté por qué nos estaban dejando leer esto en la maestría de Administración Pública como si fuera una guía para la consecución de objetivos políticos. Así que cuando de pronto me toca exponer sobre el libro, decidí llevar otro libro que se llama La civilización de la empatía y contrastarlo, porque realmente es importante que sepamos que la posibilidad de que la humanidad siga subsistiendo realmente tiene raíces muy profundas en lo que podamos hacer en términos de colaboración. Y se los explico ahora un poco más científicamente con lo que Marcelo Tedesco, director ejecutivo de Global Ecosystem Dynamics e investigador afiliado del Instituto de Massachusetts, dice. Él hizo una investigación con el Instituto de Massachusetts donde encontró que a mayor colaboración y menor competencia, mayor posibilidad de mantener el equilibrio económico. Ahora se los explico. Él se refiere a algo que se llama modelo Tesser. Les voy a compartir la presentación y abajo viene el link donde ustedes pueden leer de qué se trata de manera más ampliada y mejor explicada de lo que yo les pueda contar aquí. Pero básicamente lo que él dice es que hay una capacidad homeostática en los sistemas económicos. Dice que todo lo que sucede en el ecosistema económico tiene un impacto en el ecosistema social y tiene un impacto en el ecosistema terrestre. Todo está vinculado de manera holística, eso es algo que ya lo sabíamos, ¿no? Es algo sistémico, pero lo interesante es que dice que la capacidad homeostática de los ecosistemas biológicos es lo que permite que un ecosistema mantenga su equilibrio a pesar de los cambios que pueda haber en el entorno. Entonces, él hace una aproximación al estudio de ecosistemas económicos desde la teoría de los sistemas complejos, ¿no? Entonces, habla un poco del análisis de los elementos, relaciones, propósitos, funciones dentro de estos sistemas para conocer su estado de eficiencia, robustez, resiliencia y propensión al colapso. Y en este análisis o durante este proceso en el que describe los ecosistemas económicos a partir de sus actores, roles y valores, encuentra que hay algunos hallazgos en torno a la colaboración. Les voy a contar cuáles son. Él habla sobre un índice de colaboración según el marco de referencia de interacción entre ecosistemas, en donde analizan distintas ciudades del mundo. Aquí yo les pongo el análisis de Madrid y de Guadalajara y analizan cuál es su índice de colaboración. Aquí se pueden dar cuenta que en su investigación Guadalajara tiene un mayor índice de colaboración que Madrid. Bueno, aquí no se ve, me parece que no sé si lo alcanzan a ver, pero también tiene un mayor índice de colaboración que Ciudad de México, lo cual es bastante interesante porque tiene un sentido, tiene una clave, y la clave es la capacidad homeostática, la importancia de compartir liderazgo. Lo que él dice es que a diferencia de Ciudad de México, Guadalajara tiene una red muy vinculada, en donde las relaciones se dan de manera más horizontal y menos centralizadas. Si aquí se alcanza a ver, en aquel entonces había un liderazgo claro en el ecosistema de Ciudad de México en términos de innovación colaborativa que estaba centralizado en el INADEM.
Ajá. Pero si nos vamos a Guadalajara, en realidad el liderazgo se reparte, digamos. Entonces, él dice que entre más centralizada está el liderazgo en un ecosistema de innovación, habrá menos capacidad homeostática, ¿no? Y, y esto porque es importante, porque encontró una correlación entre la colaboración y el desarrollo sostenible y económico. La correlación entre la colaboración y el desarrollo sostenible y económico es superior a la correlación del desarrollo y el acceso al capital. Es decir, es muy interesante porque quiere decir que en los ecosistemas en donde hay más colaboración, hay más desarrollo sostenible y económico. Incluso sobre los ecosistemas en donde se inyecta capital para que existan, por ejemplo, emprendimientos, ¿no? Es decir, la importancia de la colaboración pues es realmente relevante, ¿no? Y pongo otros puntos que me parecieron interesantes de su investigación. El primero es que la colaboración surge como la relación más importante en ecosistemas económicos, que las regulaciones externas son necesarias, ya que hemos sido educados como depredadores voraces, que estas regulaciones deben propiciar mejores condiciones para que nuevos agentes económicos se desarrollen y no los inhibamos, que la principal motivación para colaborar es el ecosistema mismo. Eso está muy bonito. Que la segunda motivación es el acceso a conocimiento y red de contactos. Es decir, lo que nos dice es, la primera motivación para que tú colabores, por ejemplo, para que la ciudad de Tizayuca sea, o el municipio de Tizayuca, perdón, se vuelva un polo económico, es que tú quieres colaborar por el ecosistema mismo, ¿no? Y la segunda motivación es el acceso a conocimiento, es decir, entre más canales, foros y oportunidades de retroalimentación del conocimiento, mayor capacidad o incentivos para la colaboración. El tercero es la red de contactos y luego el acceso de recursos monetarios. Pero si se dan cuenta, el acceso de recursos monetarios es el último de estos. Y finalmente, cuando un ecosistema tiene un propósito claramente definido y cuando éste está más orientado en el bienestar social, hay una mayor relación con la colaboración. Este tema del ecosistema con un propósito claramente definido es uno de los puntos base para la internacionalización. Y bueno, a partir de aquí les voy a contar un poquito del trabajo que hemos desarrollado a lo largo de 12 años. Obviamente no les voy a contar todo lo de 12 años, pero sí algunos ejemplos. Pero sí quiero advertir que todo eso ha sido gracias a la oportunidad que organizaciones como Zarape Social, que es una empresa B, internacional que surge en Guadalajara, es una empresa mexicana y que actúa o impacta en la Unión Europea, en África y en Sudamérica también. Que gracias a que ellos de alguna manera confiaron en esta idealista práctica y le dieron la oportunidad de ser en su organización directora de innovación, pues tuvimos la oportunidad de seguir aprendiendo en procesos horizontales que nos llevaron a generar metodologías, que nos llevaron a compartir espacios. Por ejemplo, en esta fotografía estamos compartiendo un espacio en el foro latinoamericano para la innovación desde el sector público. Y es una fotografía que me gusta mucho porque en ese foro me encontré a una persona que me dijo, oye, yo te conozco, tú eres Bessie, ¿verdad? Y yo pensé que me conocía del ecosistema de innovación hasta que me dijo, te conocí en Tlaxcoapan. Y la verdad es que me sorprendió muchísimo porque nunca me había encontrado a alguien de Tlaxcoapan en esos foros. Y le pregunté que si era de acá. Me dijo que no.
Me dijo que había sido mi evaluador. Él era un investigador del CIDE que hace más de 12 años evaluó un proyecto que hicimos en el municipio de Tlaxcuapan cuando todavía no sabíamos nada de innovación y sin embargo la estábamos haciendo, porque la innovación en realidad em, es algo que hacemos de manera natural todos los humanos desde el inicio de nuestra historia, que necesita y puede provocarse fortaleciendo ciertas capacidades, pero que está al acceso de todos y que de pronto desde el ecosistema de innovación se cree que no, ¿no? Que solamente se da en las grandes ciudades o con personas muy profesionalizadas. Pero no necesariamente es así. Yo considero que también se hace innovación desde los márgenes, como les decía, que en estos espacios hay perspectivas que son necesarias para el mundo y que debemos incorporar en la discusión de lo público a todos los niveles, ¿no? Em, y, y bueno, un poco como pensando en eso, les quiero contar que alguna vez me pasó dando clases en clases de innovación, clases de innovación en un laboratorio en el TEC de Monterrey. eh, Estábamos platicando cuál es la diferencia entre la consecución de proyectos de innovación y quienes los pueden conseguir y quienes no los siquiera conciben, ¿no? Entonces, estábamos hablando de estas diferencias de las personas innovadoras y quienes no lo son. Y les preguntaba a ellos cuál creían que era la diferencia. Y por ahí fue muy curioso porque un joven levanta la mano y me dice, bueno, es que si tú naces en un pueblito del estado de Hidalgo que no tiene ninguna oportunidad, pues lo más probable es que jamás seas innovador, ¿no? Entonces, se me hizo muy curioso. Él no sabía que yo soy de la comunidad de Doshei y le comenté que yo era de Doshei y le dije, ah, mira, yo justamente soy de ese pueblito que tú mencionas. El joven se sintió muy avergonzado de haberme hecho ese comentario, pero a mí me pareció un regalo magnífico, ¿no? Me parece que a partir de ahí comencé a pensar en la innovación que nace de los márgenes y cómo todos somos, no solamente todo es susceptible de ser innovado, sino que todos somos sujetos innovadores, ¿no? Y que lo único que hace falta es hacernos las preguntas correctas y estar completamente convencidos de que podemos transformar las cosas. Y para explicarlo mejor, diré que la innovación, después de la innovación, será la innovación producida por los olvidados, los que no tienen voz, los privados de la palabra. Lo que propongo es que la adjetivemos para descargarla de su halo intocable y pasemos a hablar de innovación mínima, de innovación real, de microinnovación, de innovación amateur, de innovación invisible, innovación que surge en los márgenes, la innovación marginal. Una innovación que no reclama grandes inversiones ni espera reconocimientos. Una innovación que resulta de la suma de muchas pequeñas innovaciones, del trabajo continuo de muchos, y se trata básicamente de recuperar aquellas historias que narran lo pequeño y que nos muestran cómo modificaciones minúsculas llevan a grandes cambios. Y aquí me detengo un poquito porque de pronto, cuando se habla de internacionalización, la internacionalización a mí me parece que está muy vinculada a la innovación. Pero que la internacionalización de repente parece esta gran oportunidad solamente para darnos a conocer en un ámbito donde comenzamos a hacer una referencia de lo que se puede transformar en lo público, y es correcto, pero considero que no son necesarias grandes transformaciones para llegar a ello. Transformaciones minúsculas pueden hacer una gran diferencia.
Y pongo aquí la reflexión en la mesa. Tizayuca es una referencia por ser una ciudad abierta en su concepto. Em, y, y creo que lo primero que tenemos que hacer es hacernos algunas preguntas sobre cómo esta ciudad abierta lo puede ser aún más, ¿no? Partiendo, por ejemplo, em, tenemos en Tizayuca, no es necesario que me contesten, pero si quieren al final me pueden decir parte de mi desconocimiento, ¿eh? Pero estas son las preguntas que yo pondría en el aire. En Tizayuca tenemos, por ejemplo, un cabildo abierto, o mejor dicho, los ciudadanos tienen un cabildo abierto en Tizayuca. Los ciudadanos en Tizayuca tienen, por ejemplo, mecanismos para hacer revocación de acuerdos del ayuntamiento. En Tizayuca existen laboratorios de innovación social o espacios determinados para generarla. En fin, a partir de muchísimas de estas preguntas, ahora solamente pongo 3, ¿no? Se pueden entender que a veces cambios mínimos nos podrían llevar a transformaciones mayúsculas. Muy probablemente estas 3 preguntas se contesten con un sí, pero si alguna de estas se contesta con un no, ahí tenemos una oportunidad de cambio. Como decía el maestro Erwin al principio de la presentación, sí considero que hay una causa que me mueve y es la causa de ciudadanizar el poder, ¿no? Y a partir de esa causa es que he explorado diversas formas de generar procesos participativos que incidan en lo público y que generen transformación social. Aquí estamos, por ejemplo, en un piloto que se llamó Innovation Town, que hicimos con algunos evaluadores del Premio de Tecnología e Innovación, y que lo que buscaba era instalar capacidades en los servidores públicos municipales. Esto lo hicimos hace como 8 años y fue pues una experiencia muy nutritiva. Nos dimos cuenta que nuestro piloto requería muchos ajustes y creo que gracias a esos ajustes pude consolidar algunos otros proyectos que ahora les voy a contar. Pero quiero decirles que yo creo que el mundo surge a raíz de una pregunta, es decir, que somos capaces de poner muchas cosas sobre el mundo. De hecho, la innovación es justamente esta habilidad de la nada crear alternativas, ¿no? Entonces, les quiero compartir este video. Espero que se escuche, si no, díganme. Y es un video de el año 2015, me parece, pero me parece que es muy vigente. No se escucha. ¿No se escucha? ¿No se escucha? No. Qué lástima. Bueno, les dejo el link. Básicamente es un video. Google cada año hace un resumen del año. Ajá, y este es el resumen del año 2015, pero me parece maravilloso porque Google lo que hace es que hace un resumen del año a partir de las preguntas más buscadas, ¿no? Que finalmente es una visualización de datos impresionante. Y bueno, lo que les quería compartir es que todas las grandes transformaciones nacen de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hacemos para evitar muertes por accidentes con ayuda de inteligencia colectiva y software libre? ¿O cómo hacemos para evitar muertes por accidentes? Punto, ¿no? Y a partir de esa pregunta, entonces, sí comenzamos a plantear alternativas, ¿no? En este caso, esta pregunta nos llevó a un proyecto, como les digo, de inteligencia colectiva, software libre, pero no solamente eso. Les cuento un poco la historia. Hace
debe tener unos 3 años, justamente, 4 años, no, 4 años exactamente. La empresa Cemex tuvo un terrible accidente con con una de sus revolvedoras que iba transitando por la Ciudad de México cuando se encontró sin tener visión de una ciclista. La ciclista fue arrollada por la revolvedora y pasando por ahí, algunos transeúntes grabaron este video pues, de esta lamentable pérdida y, y se hizo un video pues, donde hubo mucha indignación colectiva. Cemex nos busca y nos dice, nosotros ya pasamos por un proceso legal. El proceso legal dice que no fue responsabilidad del conductor por las dinámicas de la seguridad que tienen. Se resolvió eso a nivel legal. Y pues nosotros no sabemos cómo dar una respuesta implicada y significativa. Entonces, pues nosotros les hicimos ver primero que la responsabilidad de las muertes en la seguridad vial sistémica no era de la persona fallecida. Tampoco, en efecto, era necesariamente el conductor y de hecho legalmente no lo era. Pero posiblemente estaban por ahí dejando de lado que hay otras responsabilidades como la infraestructura. Y ustedes van a decir, ¿cómo? Sí. La mayoría de las veces que existe un accidente en la vía pública es porque la ciudad no está construida de manera segura bajo una mirada sistémica de la seguridad vial. Les pongo un ejemplo. Si un taxista va a alta velocidad o si un taxista va manejando y por una u otra razón pierde el control de su vehículo y se estampa contra un poste y el poste en el momento de que se estampa el taxista no se abate, muy probablemente el taxista va a tener lesiones mortales o va a morir. Y eso tiene que ver con la infraestructura. Cuando los servidores públicos que nos encargamos de tomar decisiones de infraestructura, tenemos la mirada de la seguridad sistémica, entonces seguramente con una inversión poco significativa podremos salvar vidas. Ese fue el argumento que nos llevó a generar el primer laboratorio de seguridad vial sistémica en el mundo, dirigido a el gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil organizada. Entonces, hicimos un laboratorio en donde lo primero que alineamos fue la visión de la seguridad vial, donde los responsables no son las personas que siempre siempre podrán cometer un error humano y no por eso tendrían que morir. La responsabilidad desde un enfoque sistémico plantea que todo tiene que ser previsto de manera transversal. La regulación, la infraestructura, y la sensibilización y la comunicación. Entonces, basado en este enfoque suizo que se llama Visión Cero, comenzamos a compartir la visión sistémica, que era una visión muy distinta a la que actualmente todavía prevalece en el enfoque de la seguridad en México. Se han hecho grandes avances sobre ello. De hecho, la ley de movilidad ya plantea el enfoque suizo. Sin embargo, este laboratorio generó, pues, primero capacidades en los tomadores de decisión, empatía por parte de todos los grupos implicados. Logramos involucrar a no solamente más de 28 gobiernos, sino también a más de 200
sociedades civiles organizadas u OSCs, organizaciones de la sociedad civil, rumbo a un mismo objetivo. Era a partir realmente de un clima de muchísima resistencia a trabajar en conjunto, porque por supuesto se ponían en espacios contrarios en la discusión, logramos encontrar objetivos comunes para trabajar en vinculación de manera honoraria. O sea, realmente no había incentivos económicos, sino más bien incentivos sociales y colaborativos, y esta iniciativa se ha vuelto una de las iniciativas más importantes de CEMEX a nivel global, pero lo más importante es que ha prevenido muchas muertes. Se hace acompañar de la inteligencia colectiva. Es por eso que se han realizado digamos, de manera conjunta en diversas ciudades y tras software libre, ejercicios también de visualización de datos, de recolección de datos, de urbanismo táctico, de generación de metodologías y de compartir conocimiento y convertirlo en nuevas dinámicas ejecutables desde los gobiernos. Hemos logrado pues que el urbanismo táctico se convierta en acciones permanentes, retirando en ya varias ocasiones puentes antipeatonales, generando ciclovías, generando regulación, generando proyectos y programas, políticas públicas que nacen desde los implicados y sobre todo desde los más vulnerables en el tránsito vehicular. Y todo el proceso ha sido un proceso muy hermoso. Les voy a compartir un video que hizo por ahí un regidor. Me dicen que no se escucha, ¿verdad? No, licenciada, lo que sucede es que en Google Meet al parecer hay que reproducir los videos, pero siempre y cuando estén cargados en YouTube. Ah, comprendo. Bueno, Sí. les dejo de todas formas por ahí los links. La verdad es que explica mucho mejor el proceso, pero son procesos muy hermosos en donde es impresionante cómo la iniciativa privada se sensibiliza respecto a su papel, ¿no? En el liderazgo de sus diferentes sectores y decide no solamente dar una respuesta comunicacional, digamos, a un proyecto de reputación, sino comprometerse de manera, pues, casi permanente, digamos, en un proceso vivo que ya ha durado más de 3 años y que les ha hecho entender la visión de la seguridad desde otra perspectiva. Ellos ya eran líderes en seguridad, digamos, industrial, y ahora se convirtieron en líderes en seguridad vial sistémica, pero de la mano de la sociedad civil organizada, la academia y el gobierno, ¿no? Y ese tipo de proyectos que se van haciendo de 4 hélice son proyectos muy nutritivos que después se escalan y se pueden compartir con otras latitudes, se pueden internacionalizar, pero además escalar, como digo, de una escala municipal a una escala estatal, a una escala federal, y también se pueden seguir ajustando en la inteligencia colectiva, ¿no? Este otro proyecto que les comparto por acá surge de la pregunta de cómo podemos hacer para diseñar soluciones participando con los ciudadanos, ¿no? Este proyecto en realidad pues ya no tiene nada de novedoso, ¿no? Esta es una tendencia que ya permea nuestros espacios públicos de gobernanza. Sin embargo, en su momento fuimos la primer plataforma que fue de co-creación ciudadana y tecnología en México. Esta plataforma se llamó Misapopan, y Misapopan es justamente un caso de internacionalización. Misapopan no fue una idea de Zapopan, sino fue una idea de Medellín, que de alguna manera se comparte y llega hasta Zapopan, pero además ya con digamos, una dinámica elaborada en donde no se compartía solamente conocimiento open source, digamos, gratuito, de libre acceso, sino también con una licencia.
Ujú. Es decir, hay proyectos que también se vuelven tan exitosos y tan valiosos que también se vuelven proyectos que comienzan a recaudar em, financieramente para la municipalidad, ¿no? Claro que cuando viene a Zapopan todo proyecto de internacionalización hay que tener siempre siempre tener presente que todo proyecto tiene que ser contextualizado, ¿no? Siempre se tiene que hacer diseño de contexto. Así que cuando viene para acá, lo que me toca es justamente contextualizarlo y comenzar a ver cuáles son sus áreas de oportunidad, ¿no? Y sobre estas áreas de oportunidad, bueno, ¿qué pasaba con la sociedad mexicana, específicamente de Zapopan? ¿Cómo hacíamos? Generábamos métodos o mecanismos más efectivos para dos cosas. Una, para que ellos, para que hubiera una mayor participación, aunque Zapopan es un municipio bastante participativo. Y segundo, para que las ideas que se recuperaran en estos procesos fueran ideas de alto valor, ¿no? Seguramente ustedes han tenido ya experiencias de participación ciudadana donde tras un gran desplegado de recursos y mucho trabajo, no solamente de recuperación de las propuestas ciudadanas, sino también del análisis de las propuestas, de entender los datos, de sistematizarlos, pues realmente las propuestas que quedan al final, digamos, en el filtrado, a veces, muchas veces son propuestas muy obvias, ¿no? O propuestas que no tienen un alto nivel de consecución, digamos, creativa o intelectual, ¿no? Y esto es porque hacen falta muchos procesos dentro de la metodología para que esto se logre. Y también hace falta, por supuesto, trabajar de manera permanente en la construcción ciudadana para que cada vez estemos más informados, tengamos más referencias y podamos entonces proponer pues mejores soluciones, digamos así. Es una larga tarea, ¿no? La innovación abierta no se da por arte de magia. Sin embargo, bueno, como en el caso de Zapopan, que también pues tienen ciertas condiciones económicas en la mayoría de sus localidades, digamos, que lo que provocan es que haya pues ciudadanos con una preparación muy interesante para que puedan compartir sus perspectivas, pero también son una ciudad que se ha hecho bastante cosmopolita, ¿no? En esta interacción con personas de otras latitudes, pues la construcción, por supuesto, de lo común se hace, tiene muchos matices, tiene muchas perspectivas y tiene muchas riquezas, ¿no? Que un poco es algo que tendríamos que ponderar también en nuestras latitudes, de qué manera logramos que hayan estas interacciones. Muchas veces ni siquiera logramos conseguir acciones intermunicipales, ¿no? Entonces, de alguna manera, esas posibilidades se ven muy limitadas, incluso entre directores con competencias similares, a veces no hay esa comunicación de incorporar buenas prácticas entre regidurías, ¿no? Podríamos realmente hacer muchas cosas al respecto desde una línea base. Y bueno, aquí hay otro proyecto también que tiene que ver con cómo generamos nuevo conocimiento para la toma de decisiones basadas en datos, ¿no? Estos proyectos en realidad son proyectos que se han vuelto, digamos, básicos dentro de la perspectiva del trabajo de desarrollo, de transformación. Em, eh, Ahora sabemos, es decir, es parte de nuestra metodología que la toma de decisiones basadas en datos o la toma de decisiones basada en ciencia es algo que, como digo, ni siquiera es ya innovador, ¿no? Es algo que tiene que permear en todas las organizaciones. Y también entendiendo los datos desde una perspectiva más humana o human data, ¿no? Es decir, cada dato representa también una persona y cómo estos datos pueden recolectarse también incluso con tecnologías open source o de código abierto, por ejemplo, las que han sido utilizadas en desastres naturales como
terremotos o las inundaciones, y que a través de dispositivos que ni siquiera necesitan estar conectados o que pueden ser offline, podemos encontrar metadatos y con eso ir generando pues no solamente distintas capas de información como ustedes tienen en Tizayuca, ¿no? Que son uno de los pocos municipios que tienen este tipo de iniciativas aplicadas, sino también a partir de estos datos ir microsegmentando a la población y generar también conocimiento no solo cuantitativo, ¿no? Sino cualitativo, que nos permitirá entender de manera no solo sociodemográfica mente a la población, sino a partir de un conocimiento más implicado, poniendo en el centro a las personas. Y esto seguramente nos dará muchas posibilidades para la innovación, pero también para la organización colaborativa. Otra cosa que me sorprende bastante de Tizayuca es que tienen ciertos procesos, digamos, ya reglamentados o normados de consejos ciudadanos que los municipios normalmente no suelen tener, ¿no? De hecho, ni siquiera está contemplada en la Ley de Participación Ciudadana del Estado, que bueno, necesita varias reformas, pero que con esos elementos, ¿no? Que son realmente recursos muy importantes, se pueden hacer grandes cosas en términos de innovación abierta e incluso innovación democrática, ¿no? La verdad no me quiero atender aquí porque es algo que considero que ustedes tienen en conocimiento, aunque si a alguien le interesa ya conocer, digamos, estas tecnologías aplicadas a proyectos específicos, con todo gusto. De hecho, tenemos varios ejemplos. Y bueno, hemos trabajado mucho de la mano con cooperación alemana. Ustedes saben que GIZ ha tenido un amplio impacto con temas sobre todo medioambientales en el país. En este caso, alineamos una solución tecnológica de ciudadanía a dinámicas socioculturales. Esta solución se llama Árbol IoT y pues parte también de un ejemplo en Nueva York, en donde se mapearon todos los árboles para entender o convertir su importancia a nivel económico y medioambiental, ¿no? Y este mismo ejercicio que se realizó en Nueva York se perfeccionó en Jalisco. De igual manera, Jalisco es uno de los estados que ha implementado más innovación y que de hecho nos ha compartido, incluso también ha hecho ya transferencia. Visor Urbano, que seguramente ustedes ya también tienen conocimiento de este proyecto porque nos lo compartió Jalisco a través de Mejora Regulatoria, la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado, y ahora está siendo implementado en todos los municipios. También nace de un ejercicio en Zapopan y así como muchos más que son financiados por organismos internacionales con la única condición de que cuando terminen de ser piloteados y muestren su implementación en los términos más adecuados, puedan compartirlo con otras municipalidades. Entonces, no solamente digamos que hay estas alternativas para que los municipios podamos tener fondos internacionales a través de nuestros proyectos de innovación, sino que además, y bueno, obviamente con el acompañamiento técnico de estas organizaciones que tienen mucha experiencia, sino también que aunque nosotros no seamos los beneficiados en esa primera iniciativa, podemos ser beneficiados por la transferencia tecnológica de otros municipios que sí fueron seleccionados con sus proyectos, ¿no? Entonces, también les quería compartir que así como Árbol IoT, hay muchos más que podemos identificar igual en alguna oportunidad. Y bueno, nuevamente venía yo a presentarles un video, desgraciadamente pues no se escucha, pero bueno, les voy a contar un poquito. Hace 8 años más o menos, 9 años, estuvimos trabajando en un proyecto muy significativo en una comunidad que se llama Oblatos. Me buscaron desde un proyecto del CONAPRED para trabajar en zonas donde las familias se dedicaban al narcomenudeo.
Ujú. Y lo que querían era romper de alguna manera esa herencia, pues, de dedicarse al narcomenudeo desde muy jóvenes. Y el grupo de investigación, digamos, el grupo de intervención, entonces así lo llamábamos, ahora ya no hablamos de intervenciones, pero el grupo de intervención eran jóvenes de secundaria de la colonia Oblatos. Entonces, vaya, pasaron por todo un proceso a través de dinámicas naturales para la prevención de conductas de riesgo, ¿no? Ya saben, este típico proceso como más psicológico, conductivo o conductual, y ya habían pasado por este proceso, pero nos están pidiendo un proceso de innovación. Lo que nosotros hicimos fue una metodología en donde seleccionamos a distintos jóvenes, algunos con esta problemática, otros sin la problemática. Hicimos 2 grupos de alguna manera de intervención, pero los mantuvimos unidos. Y a todos les dijimos que ellos habían sido seleccionados por sus capacidades creativas. Hicimos varios análisis, digamos, una línea base para entender su perspectiva o su autopercepción y su percepción del territorio o de su comunidad. En esta línea base era muy inquietante ver que cuando ellos por ejemplo, en una pregunta donde ellos se definían a sí mismos con adjetivos calificativos, muchos de ellos se identificaron como violentos o violentas. Creo que fue el adjetivo que más permeó en la línea base del proceso. Después los pasamos por un proceso en donde, si bien ellos iban adquiriendo capacidades mediante metodologías de aprendizaje-servicio, el proceso de servicio era el más importante, porque se daban cuenta que a partir de, como les decía, visibilizar sus riquezas no solamente del entorno, sino sus riquezas personales, intelectuales y creativas, y de vincularlas con una problemática que nosotros no les pusimos. Por ejemplo, jamás hablamos de narcomenudeo, nunca hablamos de conductas de riesgo durante el proceso, pero sí hablamos del dolor evitable. Y cuando ellos localizaron los dolores evitables que cada quien tenía, mediante algunos procesos gamificados, por ejemplo, que ellos tenían que hacer su propia autobiografía y después representarla, muchos distintos procesos, ellos se iban vinculando con su causa. Y finalmente, de la causa o del origen de su dolor, vincularon que era necesario hacer una transformación de sus condiciones familiares, en donde la mayoría se dedicaban al narcomenudeo. Pero esa fue un objetivo al que ellos llegaron sin que nosotros se los dijéramos. Y a partir de ahí, ya identificando sus riquezas y sus posibilidades, ellos mismos fueron planteando, a través de procesos colaborativos de innovación abierta, soluciones para su colonia. Después de que las implementaron, el proyecto pasó como a una segunda etapa, digamos, en donde identificamos que no podíamos dejarlos en un proceso de intervención. De hecho, de ahí decidimos no llamar ni siquiera a estos procesos de intervención, sino procesos de mediación, en donde no solamente, digamos, los implicados como stakeholders son transformados en el proceso, sino también quienes mediamos el proceso somos transformados. Y esto es porque hay una retroalimentación o un compartir conocimiento de manera horizontal que nos permite ir avanzando, pues también en nuestras reflexiones sobre procesos colaborativos y desarrollo social. Entonces, al entender estos procesos, empezamos a generar nuevas problematizaciones y, por supuesto, nuevas oportunidades de soluciones.
Entonces de ese proyecto surge otro que se llamó Zapopan Rifa, que era el de este video. Se los voy a pasar por ahí en una liga. Me encantaría que lo vieran. Y justamente en donde ahora el proceso fue con personas, con jóvenes de Zapopan que pertenecían a organizaciones delictivas en una instancia inicial, digamos, pero finalmente se organizaban para generar vandalismo y otras cosas, pero que finalmente durante el proceso muchos de estos jóvenes terminaron, por ejemplo, una carrera universitaria, comenzaron a organizarse o se reorganizaron, pero para generar dinámicas de economía creativa. Ajá. Comenzaron a ser emprendedores, digamos, se les apoyó para que hicieran esas consecuciones y finalmente algunos de ellos que tenían aptitudes artísticas se fueron de gira por el estado promoviendo lo que se llamó Rap por la Paz, ¿no? Y en este video justamente se ve cómo hicimos toda la producción desde los talleres y digamos, las implicaciones de metodologías sociales hasta la consecución de proyectos de economía creativa o economía naranja, pero por la paz, ¿no? O sea, siempre con este ingrediente de proyección social. Y la verdad es un video muy bonito, a mí me encanta. Hay una estrofa que dice, ya no somos invisibles, ¿no? Y me parece maravilloso cómo a partir, la innovación lo que logra es que a partir del reconocimiento de tus recursos propios, entiendes que tú puedes intervenir tu espacio y da, como en la teoría de las capacidades, pues una fortaleza y una resiliencia que trasciende la resistencia para convertirse en transformación. Y bueno, un poco es lo que hacemos desde Zarape Social. Hacemos transformación pública, somos una agencia que transforma realidades sociales por medio de creatividad, innovación y conocimiento local. Nuevamente venía un video, pero bueno, lo vamos a saltar. Pero es importante comentarles que nosotros trabajamos como un hub, generando valor compartido. Es decir, tenemos no solamente un Zarape Studio, un Zarape Films, un Zarape Lab, que es un laboratorio de innovación, un telar de Zarape, que es una asociación civil que va a las comunidades eh, originarias, y Zarape Social, que es justamente la agencia de ideas con causa. Zarape Films, perdón, se me olvidó decir, es la agencia que hace documental social, y Zarape Studio es la agencia que produce, como en el caso de lo que les decía de la economía creativa, todo lo que tiene que ver con audio, ¿no? En conjunto también se hacen eventos e iniciativas de innovación mucho más complejas, ¿no? Zarape Lab, de hecho, es una colaboración entre dos países. Es una colaboración entre la Unión Europea y México, de alguna manera, en donde se trabaja no solamente con tecnología, sino con arte y nuevas tecnologías. Y recientemente se arrancó el Zarape Circular, que es un laboratorio de acción climática y circular, donde la principal misión de esta iniciativa es transformar los retos climáticos en oportunidades de restauración y los residuos en recursos para acelerar la transición hacia una economía circular y regenerativa. Es decir, Zarape Circulab acerca soluciones basadas en la naturaleza y en la ciencia con el sector empresarial para lograr una economía baja en emisiones, para lograr sus objetivos net cero. Y todo esto es consecuencia de estas dinámicas base que les comenté, ¿no? Donde empezamos a trabajar en laboratorios de innovación, donde comenzamos a generar metodologías, las publicamos, por ejemplo, en el caso de Transformadoras Sociales, ustedes la pueden, que es el resultado de todo el proceso que trabajamos en términos de prevención de violencia y construcción de paz. Esta está publicada por USAID, que es la agencia de Estados Unidos para el desarrollo, y la pueden ver
es totalmente gratuita, la pueden también replicar y aplicar si les es conveniente, ¿no? Y como ese, bueno, hay muchos otros ejemplos. Em, y bueno, la verdad es que creo que ya me tardé bastante, pero les quiero comentar por último que de todos esos procesos y un poco viendo otra vez hacia la internacionalización, un día en una vinculación que tuvimos con la alianza Smart City Latam, en donde desarrollamos varios productos con ellos, nos preguntamos qué pasaría si en lugar de solo desarrollar Smart Cities, desarrollamos Smart Human Co-Cities, ¿no? Es decir, ciudades colaborativas y más humanas, porque de pronto esta idea, nuevamente, ¿no? Como lo dije antes sobre la innovación, pasa lo mismo con las ideas, con la idea de las ciudades smart o las smart city, que de repente tienen un halo intocable donde parece que la tecnología es lo más importante, ¿no? Pero no, la tecnología es lo que debe estar al servicio de las personas y colectivos, teniendo en cuenta, primero que nada, su diversidad. Porque muchas veces la tecnología lo que genera es una mayor segregación, ¿no? Entonces, las Smart City o las Human Ghost Cities Smart, lo que tratan es de evitar esta exclusión, evitar generar o ampliar las diferencias entre los ciudadanos, pero sobre todo las diferencias entre los ciudadanos más vulnerables o que están en mayor riesgo de exclusión. ¿Por qué? Porque lo que realmente hace una ciudad inteligente son las respuestas urbanas a la convivencia y la calidad de vida. Entonces, si nos preguntamos cuál es el papel de la tecnología, sencillamente es el de reorganizar los procesos de la ciudad, ¿no? Cómo se vive o cómo se circula por esta, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la nueva agenda urbana y los objetivos de desarrollo sostenible. Y en ese sentido, pues es que nosotros colocamos dentro del mapa, digamos, de la alianza Smart City, una alianza interna para generar un camino hacia estas Smart City que son más humanas y más colaborativas. A partir de estas preguntas, ¿cómo hacer para que las ciudades se impliquen en hacer proyectos transformativos con innovación tecnológica y colaboración? ¿Y cómo pasamos del concepto en abstracto a la implementación de territorios Smart? ¿No? Y básicamente es un camino, la verdad, bastante básico. Primero realizamos un diagnóstico inicial basado en la Smart City Well, que es un marco holístico que considera los componentes clave que hace que una ciudad sea inteligente y sus necesidades respecto a cada categoría, ¿no? Pero siempre, como digo, basándonos en una ciudad inteligente, colaborativa y sobre todo poniendo en el centro a las personas o a los ciudadanos inteligentes, así, bueno, smart, sí, no me parece la mejor traducción, pero y de ahí partimos hacia laboratorios en donde hacemos innovación participativa dirigido a equipos de la función pública para la generación de planes de actuación hacia la consolidación de factores inteligentes humanos y colaborativos. Y culminamos dando, pues a partir de las soluciones, un seguimiento permanente, digamos, de impacto de los programas ejecutados. Pero todo esto se inserta, pues, en, digamos, los vínculos que tiene la alianza Smart City Latam. Este es el Well Diagnostic, ¿no? Aquí un poco pueden ver cuáles son pues algunas dimensiones, digamos, fundamentadas en la teoría de competitividad regional. ¿No? Estamos hablando de transporte, recursos naturales, TICs, calidad de vida, participación, gobernanza, ¿no? Gobernanza, me encanta ese tema. Y luego, como les comentaba, hacemos laboratorios inmersivos en donde nuevamente apostando a cambiar el paradigma del mindset gubernamental, para cambiar el futuro. ¿Y por qué decimos eso? Porque sabemos que si uno quiere ser innovador o intraemprendedor de innovación en las dinámicas gubernamentales actuales, pues seguramente se va a encontrar con muchas frustraciones, ¿no? De hecho, tiene que ser muy tolerante a la frustración porque el sistema gubernamental y el sistema político, no solo el mexicano, pero bueno, sí, el mexicano sobre todo, tiene muchas resistencias para la innovación. Y tiene muchas resistencias para la justicia social y tiene muchas resistencias para muchos temas. Y como la innovación que nosotros buscamos está justamente vinculada a muchos temas, por ejemplo, anticorrupción, de, como les digo, de justicia social, de equidad, de verdadera democracia participativa y no solamente una simulada democracia representativa, pues claro que se tienen que cambiar, lo primero que se tiene que cambiar es el paradigma del mindset de los servidores públicos, que son quienes
tienen que tener la voluntad de hacer los cambios consistentes desde la normativa, la infraestructura y la política pública, ¿no? ¿Y por qué me detengo en estas cosas? Porque creo que es lo primero que se tiene que consolidar, obviamente en coordinación con la visión de la ciudad o del municipio, para que después podamos internacionalizar, ya sea que demos cabida a buenas prácticas en otros ámbitos territoriales, o a que nosotros podamos compartir nuestras buenas prácticas, ¿no? Pero para llegar ahí, creo yo que lo primero es dar estos pasos, que en el caso de Tizayuca creo que son muy avanzados. Realmente me parece admirable y muy loable lo que han hecho en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que incluso ni siquiera algunos estados o incluso algunas instancias federales han comprendido como ustedes la importancia de hacer, de vincular, digamos, los objetivos de desarrollo sostenible a acciones concretas que se puedan presupuestar y evaluar. En ese sentido, me parece que tienen ya un enorme avance, me parece que están liderados gubernamentalmente hablando por una mujer con grandes capacidades y con grandes miras, y que seguramente ha hecho de su equipo de trabajo, se ha rodeado de gente de igual calidad. Y por eso es que me parece que Tizayuca tiene muchas posibilidades, no solo de generar buenas prácticas como ya lo están haciendo y compartirlas como ya lo están haciendo, sino también de liderar incluso procesos de redes, de ciudades colaborativas, y muchas otras cosas más, ¿no? Y bueno, pero para esto siempre es importante decir que hay pasos que no se pueden saltar, por ejemplo, homologar conocimientos base, ¿no? De pronto, disculpen si me estoy viendo muy básica en el conocimiento que estoy compartiendo, pero es justamente por eso, porque es importante que todos partamos de una línea base de conocimiento. Cuando no se parte de ahí, muchas veces no se logran las consecuciones, porque cualquier política pública, pero más una de internacionalización, tiene que ser una política absolutamente transversal. Ujú. Entonces, yo les decía, por ejemplo, la pregunta del cabildo, porque muchas veces se cree que la administración o las consecuciones solamente son de los directores o los secretarios de la administración pública, y la parte del cabildo es sumamente importante para lograr las normativas y las y lo que se tenga que institucionalizar de manera urgente o necesaria. Eh, y, y para que esto suceda de la mejor manera en democracia participativa, pues también se tienen que normar ciertas cosas para que los ciudadanos tengan los mecanismos suficientes para participar de las decisiones que toman los ayuntamientos, ¿no? Eh, y bueno, entonces sí, determinar juntos los factores de actuación, y juntos me refiero a todos los sectores que se puedan involucrar. Como decía, los proyectos 4 hélice para generar un plan de internacionalización son los más adecuados, porque entonces todos pondrán los recursos disponibles al alcance para lograr los objetivos comunes, y además estarán muy implicados y no, y se legitimará entonces la política que se quiere implementar, ¿no? Por supuesto, lo que sigue pues es también concentrar datos existentes, recolectar nuevos datos, no solamente los datos de escritorio, los datos de los diagnósticos y los datos de las entrevistas, sino también hay datos incluso, por ejemplo, en herramientas muy accesibles de listening social, que nos sirven para entender también las dinámicas sociales desde una antropología digital. Incluso hay ya organizaciones que se encargan de esto, que microsegmentan las poblaciones, sus necesidades, sus propósitos, y que nos ayudan mucho a tomar estas decisiones. Por supuesto, también están estas visualizaciones de datos análogas que se pueden hacer en el territorio, los diagnósticos participativos que después se vuelven mapas de calor. Todo esto ya está bastante democratizado. Sin embargo, muchas veces no se emplea de las maneras más adecuadas, ¿no?
sobre todo en temas de foros o discusiones que de repente se creen que son de democracia participativa o de innovación abierta, en donde, por ejemplo, se llevan procesos, no sé, a las colonias y se dice, bueno, vamos a hacer por aquí una alternativa de, de, de innovación abierta con los ciudadanos de la colonia Anáhuac, y llegamos los servidores públicos, hablamos, tenemos 2 horas para estar con la gente, hablamos 1 hora y media y media hora lo damos para preguntas y respuestas. eh, pero cuando damos la media hora para preguntas y respuestas solamente tenemos 4 participaciones y de las 200 personas que fueron a las 100 personas que fueron, no logramos ni siquiera entender a qué iban, ¿no? Entonces, estas dinámicas que son muy comunes y que pueden pensarse como deliberaciones participativas o gobierno o actividades de gobierno abierto, no necesariamente lo son. Em, y bueno, hay que cuestionarlas, ¿no? Mucho. Sí. Licenciada, solicitarle si pudiéramos concluir. Me apena mucho, pero tenemos el evento en la Secretaría de Relaciones Exteriores y aunque estamos muy cerquita, ya nos está comiendo el tiempo. Sí, por supuesto, maestro. Discúlpame Una disculpa enorme. No, al contrario, discúlpame a mí, y bueno, para solamente cerrar la participación, decirles que agradezco nuevamente la distinción de su tiempo. Me pongo a sus órdenes para cualquier colaboración, siempre es bueno compartir lo que ustedes están haciendo, es muy interesante, siempre con esta mirada de aprender, ¿no? De las experiencias. Y bueno, finalmente agradecerte, maestro, felicitarte y reconocerte por el trabajo que estás haciendo en tu liderazgo. Y muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde y una excelente reunión en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, claro que sí. O sea, yo me quedo fascinado de verdad con todos estos temas que desde luego hemos sido promotores de muchos de estos asuntos en Tizayuca. Yo creo que un reto que tenemos todos los municipios y desde tu posición como regidora, pues también lo debes de conocer muy bien, pues es un asunto de capacidades institucionales, el tema de la rotación muy alto que hay en las administraciones públicas. Son como muchos temas que son prioritarios para los municipios y que pues en esta idea de avanzar de la mano de estos nuevos instrumentos que luego son como muy internacionales y muy globales, bueno, pues tendríamos que avanzar más rápido. El tema con la agenda y los objetivos del desarrollo sostenible en Tizayuca es que efectivamente se está haciendo un esfuerzo por llevar a cabo un proceso de implementación y lo que ha resultado de este asunto, pues es que hemos aprendido mucho realmente de si los municipios mexicanos están preparados o no para atender este tipo de herramientas tan sofisticadas, ¿no? Entonces, yo creo que hacia adelante va a haber más oportunidad de poder seguir conversando. Este video lo vamos a subir a nuestras redes sociales y desde luego si alguien quedó con alguna duda sobre algún tema o si requiere de los información de contacto de la regidora Betsy Cerón, pues con mucho gusto tenga la confianza y se los proporcionamos. Voy a dar lectura a la constancia y que dice así: el gobierno municipal de Tizayuca 2020-2024, atestiguando la Secretaría de la Contraloría Interna, otorga la presente constancia a la licenciada Betsy Rocío Cerón Tobar, regidora independiente del H Ayuntamiento Constitucional del municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo, por haber impartido la conferencia Innovación Pública y Ciudadanía, experiencia de la internacionalización a servidores públicos en modalidad virtual el día 21 de febrero, en el marco del proceso de internacionalización del municipio de Tizayuca. Y bueno, pues es un reconocimiento que está en la oficina de la presidenta en firma
y se entrega el día de hoy, 21 de febrero, y bueno, espero que me lo pasen pronto para poderlo escanear y hacértelo llegar, regidora. Y firma aquí la maestra Susana Araceli Ángeles Quesada, presidenta municipal constitucional de Tizayuca. Pues nuevamente agradecerte, un saludo desde luego pues al presidente municipal de Tlaxcuapan, Jaime Pérez. Por favor, si lo pudieras hacer extensivo también un saludo. Pues muchas gracias, licenciada Bessy Cerón, muchas gracias a todos los que estuvieron conectados esta mañana. Que pasen un excelente día. Que estén muy bien. Muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Gracias, regidora. Hasta luego.